Shabbat Shalom a todos. Vamos a estudiar hoy el capítulo 18, que a mi parecer era un capítulo que yo pues pensaba el Señor, ¿para qué nos repite esto de la gran ramera? Pero luego que hice el estudio y todas las referencias y todo esto y toda esta investigación, pues me resultó bien interesante y a la vez, como le decía, bien pesado para digerirlo. Vamos a iniciar tratando de explicar un poco. Ya sabemos que la gran ramera es la religión. Vamos a tratar de entender bien cuál es la religión, cuál es su origen, antes de entrar a revisar los versículos de este capítulo 18. Así que, con la gracia del Señor, empecemos. Primero a entender un poco, a repasar un poco lo que nos enseñó el Señor en el capítulo 17 referente a la gran ramera. Y concluíamos que la gran ramera es la religión en aquel estudio. Veamos entonces en Revelaciones 17 del 3 al 6 que dice: entonces él me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién? La bestia. Y esta mujer estaba sentada sobre esa bestia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Ponga atención a la descripción de la vestimenta de la mujer. Y tenía en la mano una copa de oro. También ponga la atención a la copa de oro, llena de las abominaciones e inmundicia de su fornicación. En su frente estaba un nombre escrito con un significado oculto: Babel la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos, también anote ese punto, y de la sangre de los mártires de Yeshua HaMashiach. Y cuando la vi, me asombré grandemente. Eso decía Juan cuando ve la visión de la gran ramera, entiéndase la religión enquistada, sentada sobre la bestia y siendo llevada a el pueblo. Es decir, convertir al pueblo de Dios a través de la religión en un pueblo apóstata. Esa era la función. Entonces leemos también en el capítulo 17, del versículo 17 al 18, que la gran ramera es la gran ciudad, es decir, de donde emanó todo eso. Si usted se pone a analizar de dónde emana hoy día el cristianismo, de dónde emana el judaísmo, el mesianismo, todo emana de Jerusalén, de aquella ciudad que hoy es la Jerusalén actual. Y el Señor dice en ese momento: porque Dios puso en sus corazones hacer lo que servirá para que se cumpla su propósito. Es un versículo que ya hemos visto. Entendemos con esto que todo lo que estamos viviendo hoy, en este momento, está cumpliendo el propósito de Dios. Y dice, es decir, ser de la misma manera de pensar y entregar su reino a la bestia. Es decir, todos los reyes, la plenitud de los reyes y en su totalidad van a llegar a pensar igual que la bestia, ¿sí? Hasta que se haya cumplido el propósito de las palabras de Dios. Investigue cuál es el propósito de las palabras de Dios. Dice, y la mujer que viste es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Cuando dice esta parte, entiéndase que la religión está enquistada en todos los gobiernos. Hoy día todo rey, todo presidente, todo primer ministro cree en divinidades, cree a su manera en seres divinos que tienen poderes para guiarlos. Llámese que sea nuestro Hachén, o llámese que sea Baal, o llámese que sea Mamón, o llámese que sea Ishtar, cualquiera, o los duendes, o lo que sea, o el vudú. Todos tienen una creencia, todos los reyes. Así que, de alguna manera, terminarán todos creyendo, siendo unánimes en el pensamiento y adoración de la bestia. Entonces, pasemos un poco a entender, porque esto es importante, ¿qué es la religión? Fíjense, la religión es un sistema de creencias, de creer, de matricularse con algo y no salirse de eso. La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos
que establece el hombre en torno a una idea de que existe un ser creador o varios seres creadores divinos y apartados de este mundo, o sea, apartados que son santos, apartados de este mundo, a quienes hay que idolatrar, es decir, rendirles culto. Y aquí entendamos culto como cuidar, honrar, hay que cuidar ese ser divino, hay que honrarle, hay que venerarle, hay que celebrar con reverencia. Y esto se hace a través de doctrinas. Entonces entendamos qué es doctrina, porque oímos en muchas iglesias que la sana doctrina, que la mala doctrina, que la doctrina, qué sé yo. Entonces, ¿qué es la doctrina? La misma religión nos dice qué son las doctrinas. Las doctrinas constituyen a la religión. Las doctrinas son los pilares de la religión. Entonces, las doctrinas son un conjunto de principios, de creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. ¿Sí? Esas son las doctrinas. Si usted cree que existe Dios, si usted cree que se debe comportar como dice la Torá, si usted cree que hay 3 divinas personas, etcétera, etcétera, eso es doctrina. Las doctrinas son establecidas por los que dirigen las religiones. Es decir, las doctrinas de hoy son... No. Las doctrinas incluyen ritos, sacrificios, ceremonias y oraciones, entre otras cosas. Esas son las doctrinas. El conjunto de todo eso termina siendo un culto, ¿sí? Y a través de la doctrina, la gente que dirige las religiones intenta establecer contacto con una fuerza superior. ¿Para qué? Para que le ayude, para que todo el que esté con ellos y todo el que tenga esos ritos, esos sacrificios, esas ceremonias, esas oraciones, puedan tener protección, puedan obtener salud y riqueza. Eso es básico en las religiones. Puedan tener paz. Por ejemplo, si usted va a las doctrinas del Dalai Lama, eso es todo espiritual, todo es maravilloso y todo es paz y amor. Si usted va a los del vudú, ya usted sabe lo que se va a encontrar. Son doctrinas. Entonces, las doctrinas se establecen muchas veces a través del miedo. El miedo como instrumento para controlar el comportamiento de las personas que siguen esa doctrina. Por ejemplo, si usted no asiste el domingo, usted está entrando en conflicto. Si usted no hace caso al sacerdote, es decir, toda una serie de doctrinas que se van a constituir alrededor de esa religión. Entonces son diferentes religiones, porque cada religión puede traer sus propias doctrinas. Esto es la religión. Ese sistema es, como yo lo digo, como una telaraña que se va creando dentro de las organizaciones. Van creando cultos, van creando prácticas, y estas prácticas traen a ritos, traen a ceremonias, traen oraciones, todo para obtener 3 cosas básicamente: protección, salud, riqueza. ¿Sí? Y si no estás de acuerdo con eso, entonces estás entrando en contradicción con lo que establece. La pregunta aquí que debemos hacernos es: ¿Yeshua estableció religión? ¿Hashem habló de una religión? Vamos a ver un poco eso y vamos a darnos cuenta que primero Yeshua no estableció ninguna religión. No estableció una iglesia y no estableció una religión. Y Hashem, si ustedes ven, que lo vamos a ver ahorita, Hashem tampoco estableció una religión, pero usted dirá, pero Hashem sí aplicó los sacrificios. Tuvo que hacerlo para el entendimiento, porque el hombre venía de esos ritos, sacrificios, ceremonias y oraciones. Veamos. ¿Dónde nace este tema de la religión? ¿Dónde nace? Si nos vamos a la Biblia, para no irnos a libros fuera de la Biblia, la religión nace en Bab-Ilú, en Babilonia. ¿Dónde? En el país de los caldeos. Específicamente Babilonia era un imperio que estaba establecida en el país de los caldeos. Los caldeos es de donde viene Abraham, Taré y toda esta gente, ¿sí? Y allí, si usted investiga realmente cómo se llamaba Babilonia, porque esto está en las tablillas, ya no en la Biblia, está en las tablillas de cerámica o de barro que se han encontrado en con esas
escritura que uniforme, ahí va a encontrar que Babilonia se llamaba antiguamente, antes de los caldeos, con los caldeos, o sea, viniendo de los sumerios a los caldeos, se llamaba Kadingir, que significa en sumerio puerta de los dioses o puerta del dios. Y en hebreo vino a llamarse Babel. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando escribe eso para burlarse de lo que estaban haciendo allí toda la humanidad en ese momento en Babilonia, Moisés lo hace como a manera de burla, usa el verbo o la palabra Babel, que significa, oiga lo que significa, confusión o mezcla. Pero el nombre Babilú, de donde viene Babilonia, significa puerta de dioses o puerta del Dios. Entonces, si usted ahora dice, bueno, hermano, ¿qué tiene que ver eso con Jerusalén? Jerusalén se puso el templo allí como si fuera la puerta hacia Dios. El templo de Jerusalén se puso como si fuera la puerta. Usted quería tener una relación con Dios, usted tenía que ir al templo de Jerusalén. Ok, explico un poquito más. Babilonia era la ciudad más grande, acuérdense lo que dice la gran ramera. Era la ciudad más grande de Mesopotamia. Tenía más de 850 hectáreas, con grandes murallas. Y tenía, esto es interesante, 8 puertas. Y 7 de esas puertas estaban dedicadas a dioses y una al rey local. Fíjense cómo eran las puertas. La primera puerta o una de esas puertas era dedicada a Ishtar, la diosa del amor, la fertilidad y la sexualidad. Y todo el culto era de sexo, era de orgías y todo este tipo de cosas. Estaba la puerta de Marduk, ¿sí? Que la puerta de Marduk era dedicada al dios más grande, al soberano de la humanidad, Marduk. Era el dios primogénito. Otra de las puertas, la tercera, estaba dedicada a Chamashash, que es el dios de la justicia, también se le decía el dios supremo, muchas veces se confundía con Marduk. Estaba el dios Hadad, la puerta del dios Hadad, que es el dios de las tormentas y las lluvias, de los pastores. Y estaba el dios Enlil, señor de los cielos y la tierra. Estaba la puerta del dios Sabadá, que era el dios de la guerra, y estaba la puerta de la diosa Urash, que era la diosa del inframundo. Y acá está la reconstrucción de la puerta de Ishtar, para que tenga una idea cómo era Babilonia. Aquí está. Fíjense que en la decoración se van a apreciar toros, leones, y algo bien interesante, se aprecian dragones, ¿sí? Cuyo cuerpo estaba cubierto de escamas, ¿se acuerdan? Y sus patas traseras de águila y sus patas delanteras de león. Era una cosa confusa, una serpiente tortuosa, como dice la palabra, ¿sí? Y ese dragón era la representación o era lo que hacía referencia al dios Marduk. Usted ya puede imaginar por dónde viene eso. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ahí, en el país de los caldeos o en Ur no era una ciudad, Ur significa en caldeo país. Entonces, en el país de los caldeos, que era donde vivía Abraham, allí se practicaba la religión. ¿Con qué? Con cultos, con doctrinas. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero fíjense algo bien interesante. Aquí nace la religión como religión, porque se está adorando a dioses, a deidades. Pero ¿cuándo empieza? ¿Dónde se origina todo esto en la Biblia? Yo les puedo decir que si ustedes leen Génesis 4:16, van a entender un poquito lo que está diciendo. Dice, y salió Caín de la presencia del Señor, Caín, ojo, de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Eso es lo que dicen todas nuestras traducciones. Pero si usted se va al hebreo, la palabra que es oriente es la palabra esta que he resaltado en amarillo, Kedem. Kedem no solo significa al este, es decir, al oriente. Kedem significa lo que estaba antes, lo que existió antes de cualquier cosa.
En otras palabras, Queden significa la eternidad, lo que siempre estuvo, lo que era antes de que existiera este universo oscuro. Entonces, si lo ponemos de esa manera, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Génesis 4:16. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, alejada del Queden, donde estaba ¿qué cosa? El Edén, es decir, donde estaba la Jerusalén celestial. ¿Qué significado tiene esto? Pues que en ese momento, al Caín darle la espalda a Dios, se va a adorar a otra cosa, ya no a Dios, porque él intenta, igual que Abel, acercarse con su ofrenda, pero él mismo se retira porque Dios no lo echa. Y aquí ustedes lo pueden leer. Y salió Caín, no lo echó Dios. Él tomó la decisión de irse en contra de la eternidad y él se va a ir a adorar. Y esto termina entonces acá donde están todos estos dioses en el país de los caldeos. ¿Sí? En el imperio babilónico, la religión se caracterizaba por su politeísmo, ya lo vimos, todos los dioses que estaban ahí. Tenían un complejo panteón, es decir, un centro de dioses diferentes, antropomórficos, porque tenían apariencia de hombres, ¿sí? Si usted lo investiga, van a ver cómo tenían sus cabezas parecidas a hombres, ojos grandes, unas caras un poco raras, pero el antroformismo se refiere a que tenían apariencia humana. Y tenían un sincretismo, ¿por qué? Porque ellos recogían de otras tierras, sincretizaban, o sea, se mezclaban, oiga esto, con diferentes dioses. Tal cual hoy se hace sincretismo, o se hizo anteriormente, los romanos sincretizaron Júpiter con Apolo y así, y la reina del cielo con la gran madre, y todas estas cosas ya se venían dando mucho antes de que existieran los romanos o los griegos, ¿sí? Entonces, la religión se estableció fuertemente en la vida de los que vivían en Babilonia y de los que llegaban a Babilonia. Escuche esto, la religión influía, se asentaba en la vida, tanto social como política, o sea, iba al común ciudadano como a los gobernantes y tomaba control de ellos, obligándolo a que se fueran a dar cultos, sacrificios, oraciones, canticos, peregrinaciones, o sea, procesiones, diezmos y limosnas. O sea, el diezmo existía mucho antes de que el Señor hablara de diezmo en Génesis. ¿Y por qué se lo puedo decir? Pregúntese por qué Abraham, sin saber que había una ley o que el Señor había dado la ley de diezmo, dio diezmo a Melquisedec. ¿Por qué lo hizo Abraham? ¿Sí? Si no había establecido todavía el Señor la ley del diezmo. Dice, existía una religión oficial y otra popular. Fíjense en esto. La oficial estaba bajo el control de los reyes, de los que dominaban el Estado. Y los principales templos guardianes de lo que era la ortodoxia, o sea, cómo deberían hacer las cosas, era establecido políticamente para ese estrato superior. O sea, la élite tenía su religión. Y después estaba la religión popular en la que, oiga esto, el individuo babilónico se metía a era sacado de los cultos oficiales, pero lo dejaban participar en lo que eran las fiestas del Año Nuevo y el culto a Istar. Entonces, en el individuo babilónico normal, no de la élite, él tenía sus propios diosesitos personales, es decir, tenía su virgencita personal, su santito personal, y a ese era el que le dedicaba manda, le hacía sacrificio, le pagaba diezmo, le daba limosna, hacía peregrinajes con él. Entonces, todo esto ya estaba en Babilonia, ¿sí? Entonces, ellos, toda esta religión la mezclaron con lo mágico, con la magia, ¿sí? Y con ellos buscaban, ¿qué? Consuelo a sus situaciones de enfermedad o de espíritus malignos que lo atacaran, buscaban amuletos, se ponían collares y hacían ritos y exorcismos, y estas herramientas eran las utilizadas por el común del pueblo para buscar otra vez
protección, salud y prosperidad. Si queremos ver si el Señor vio eso, tenemos que leer Josué 24:2 que dice, y Josué dijo a todo el pueblo, miren cómo dice, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río, es decir, al otro lado del Éufrates, donde estaba el país de los caldeos y Babilonia, obviamente, habitaban antiguamente vuestros padres. Ahí estaba metido Abraham. Es decir, tus padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Es decir, eran idólatras. Abraham era idólatra. Aquí lo dice la palabra, no yo. Entonces, dice el Señor, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, es decir, del país de los caldeos. Fíjense, no es que Abraham buscó a Dios, es que la gracia que aplica desde ese momento, he escuchado muchas personas decir que estamos en el tiempo de la gracia. No, la gracia, el tiempo de la gracia ha estado eternamente. Por gracia fue tomado Abraham de esa idolatría y fue, ¿qué cosa? Guiado, dice, y lo guié. No fue que lo agarró y Abraham, ¡pum! ¡Uy! Creo en el Dios verdadero. No, tenía que limpiarlo de todo lo que venía en la cabeza de Abraham, de la marca que traía en la cabeza de Abraham. Dice que multiplicó su descendencia y le dio a Isaac. Fíjense, el Señor lo que está diciendo es que tomó a Abraham. Ahora, a Abraham, ¿cómo le quitas de su cabeza? El culto, las peregrinaciones, los canticos, la creencia en imágenes, el diezmo. ¿Cómo le sacas a Abraham el tema de mezclar la magia de la confusión que tenía Abraham en su cabeza como marca de la bestia? Entonces, lo que el Señor hace es llevarlo de a pasito. Lo primero que hizo, vamos a hacer un pacto. ¿Por qué? Porque Abraham estaba acostumbrado a los pactos babilónicos. Pero ¿qué hizo el Señor? No, tú no vas a pactar. Yo voy a hacer ese pacto solo, y por eso durmió Abraham y él fue el que pasó entre los animales, cosa que se hacía allá. El pacto era partir un animal por la mitad, dividirlo y pasar por el medio y aceptar ese pacto. Ese es otro tema que podemos ver después. Pero el Señor está guiando, no lo agarró y ¡plum!, cambió inmediatamente el chip. No, lo agarró y lo empezó a guiar. Cuando usted va a las enseñanzas de Génesis se va a dar cuenta que hay una enseñanza que le llamo la graduación de Abraham. O sea, Abraham fue un alumno que se convirtió y al graduarse se llamó Abraham. Entonces, dice en Isaías 13, 19 al 22, y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos. Fíjense cómo le está hablando. Será, aquí le va a decir el Señor la profecía que se va a cumplir sobre ella, que viene ahora en Apocalipsis. Dice, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Quién? Babilonia. ¿Quién? La religión. No la ciudad, no el país, sino todo lo que se daba en ella, en ese país de los caldeos. Dice, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. No pondrá tienda allí el árabe, ni los pastores harán descansar allí su rebaño, sino que allí descansarán. Oiga lo que van a descansar en Babilonia. O sea, el Señor va a quitar su gloria y su orgullo. ¿Por qué? Porque allí va a hacer descansar, fíjense a quién, a los moradores del desierto. ¿Quiénes serán los moradores del desierto? Y llenas estarán sus casas de búhos. ¿Qué significa el búho? El búho es esoterismo, brujería, hechicería. Los moradores del desierto, los que no tienen palabra. ¿Quiénes murieron en el desierto? Los que apostataron. Y sus casas están llenas de búhos, de esoterismo, de hechicería. También ahí habitarán los avestruces. Avestruces es un animal que no se come, es un animal que no es puro. Y allí brincarán, dice, las cabras peludas. En unas traducciones antiguas dice los demonios, las cabras peludas. Aullarán las hienas, van a cantar las hienas en sus torres fortificadas.
y los chacales en sus lujosos palacios. Fíjense que está dejando el lujo allí, pero ahora los que poblan esa ciudad son unos seres del mal. Está próximo a llegar su tiempo y sus días no se prolongarán. Esa es la profecía que lanza Isaías capítulo 13. Y con esto, este preámbulo, que espero que haya servido de base, vamos a entrar a la enseñanza de hoy. Dice el capítulo 18, versículo 1 al 3. Después de estas cosas, vi otro mensajero descender del cielo, teniendo gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su esplendor. Fíjense qué clase de ángel está mostrándonos aquí, qué clase de mensajero es el que viene. Clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída la gran Babel, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Compare lo de Isaías 13 con el Revelación 18. Caída es la gran Babel y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, es decir, impuro. Y cuando la palabra habla de ave, tome en cuenta que habla de gentiles, de naciones. Toda nación sucia y aborrecible, o todo gentil sucio y aborrecible, toda ave aborrecible. Porque todas las naciones, fíjense que aquí lo confirma, porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de Dios causado por sus fornicaciones. Es decir, no es que ella le está dando un vino, ¿sí?, a las naciones, sino que Dios va a hacer que vean su furia las naciones por haber estado en fornicación con Babel, la grande. Dice, del vino de la furia causado por sus fornicaciones, y dice, sí, los reyes de la tierra, ponga atención quiénes son los que fornican con Babel la grande, con la religión. Los reyes de la tierra fueron a fornicar con ella y con su amor, desenfrenado por los lujos, un amor desenfrenado por los lujos. Los hombres de negocios del mundo, llámele mercaderes, se han enriquecido. ¿Con quién? Con Babel la grande, con la religión. Ponga atención. En Isaías de nuevo hace referencia a esto mismo y dice, he aquí vienen hombres, le está hablando del juicio que le va a hacer a Babel, y en este versículo dice, he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2, y uno respondió y dijo, cayó, igualito que en el 18 de Revelaciones, cayó Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Cayó la religión y toda su idolatría. Eso es lo que está diciendo. Entonces pasamos a revisar de nuevo. Dice, después de estas cosas vi que un gran mensajero, ponga la atención que es un gran mensajero, que tiene una gran autoridad y que toda, no dice parte de la tierra, toda la tierra fue iluminada con su esplendor. ¿Quién será ese mensajero? Vamos a entenderlo. 1, el mensajero. 2, la Babilonia es hecha en presente, hecha habitación de demonios, guarida, todo ave impura, es decir, gentiles impuros, y todos los reyes y los mercaderes participan de su fornicación. Unos fornican con ella, es decir, tienen relaciones con ella por su amor, con su amor desenfrenado por el lujo. Y los mercaderes hacen riqueza. Los mercaderes, ¿qué hacen? Compran y venden. Los mercaderes hacen mercadería de esa religión. ¿A qué se está refiriendo este versículo? El mensajero celestial tiene gran autoridad y la tierra fue iluminada por su esplendor. Me está hablando de Yeshua. Caída es Babel. Se va a caer la puerta del Dios, se va a caer la religión que
que se hallaba no solo en Babilonia antigua, sino en la Babilonia actual, en la Jerusalén actual, porque todo lo que se hacía en el templo, que era de negocio. Y por eso este ángel, por eso Yeshua, este mensajero, entró, dice en Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo, o Yeshua en el templo, y echó fuera todos los que compraban y vendían en el templo. No vendían en la calle, vendían en el templo. Y volteó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, los mercaderes. Allí usted iba con su problema y usted compraba un palomino de eso y con eso iba a hacer su sacrificio y resolvía su problema de deuda o resolvía su problema de enfermedad o resolvía su problema de pecado promiscuo o lo que fuera. Y dependiendo de lo que usted tenía, así mismo se compraba o el buey o la cabra o lo que fuera. Como mucha gente iba de diferentes lugares, pues iban con dinero de esos lugares y entonces estos cambistas hacían los cambios, como las casas de cambio de estas monedas, y así que había un gran negocio. El templo más bien asemejaba a un mercado y a un banco, más que a una casa de donde tenía que ser adorado el nombre del Señor. Dice, es hecha habitación de demonios y guarida inmunda de albergue de toda ave, de gentiles. Así iban toda la gente a hacer lo que le daba la gana. Era sucio y aborrecible para el Señor y por eso Él saca el látigo y vira todas esas mesas. Todas las naciones han bebido del vino de la furia de Dios. O sea, todos los que estaban involucrados en esto iban a tomar del juicio que venía. O sea, todo el que estaba involucrado con el negocio y con las relaciones con esa religión. ¿Quiénes mantenían relaciones con esa religión o con Babel? Los reyes de la tierra y los mercaderes, tal cual dice ahí. Y podemos ver que el Señor fue contra los mercaderes y también podemos ver que los reyes ya se estaban involucrando o estaban involucrados ya, porque en el pasaje de Hechos 8:27, donde Felipe se encuentra con este eunuco, el eunuco era un representante oficial de la reina Candace de los etíopes. Entonces los reyes estaban allí en contubernio o en relación con lo del Sanedrín y todo era pues riquezas y negocios. Luego dice en el 18 del 4 al 5, oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella. ¿De qué? Salgan de ella mi pueblo. En otras dice pueblo mío. Salgan de ella, pero ¿salgan de qué? Salgan del templo, salgan de las iglesias, para que no compartáis en sus pecados, para que no os infectéis con sus plagas, porque sus pecados son una masa pegajosa amontonada hasta el cielo. Es decir, que los pecados están amontonados hasta que llegan a Dios y ahí Dios se da cuenta de las iniquidades. ¿Qué son las iniquidades? Son obras no rectas, obras que se hacen como en el templo, obras que se hacían que no eran rectas. Entonces el Señor está diciendo, salgan de ella mi pueblo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a salir de la religión. ¿Cómo es que hay una masa que se va amontonando de iniquidad que llega hasta el cielo? Bueno, cuando todo esto avanza dentro del templo, Yeshua viene como el que hace el resplandor sobre la tierra y ordena que se acabe esa mercadería, que salga toda esta idolatría y toda esta relación de reyes, de lujo, etcétera. Empieza Yeshua y por su propósito mismo que él estableció, es crucificado, va al cielo, pero ya ahí estableció lo que debía hacer. Sin embargo, cuando avanza toda esta Babel, toda esta religión, se separan de la Torá, se separan del judaísmo y se crea lo que se llama la Iglesia Católica. Entonces esta iglesia, que se llamó Iglesia de Cristo, no era una iglesia homogénea, tenía supervisores u obispos principalmente en Roma, en Alejandría, en Egipto,
en Turquía, en lo que es Asia Menor, obviamente en Jerusalén. Entonces habían obispos por todos lados y cada uno pensaba guiarse en base a lo que Yeshua había establecido. Pero al final no fue así. Y cuando ellos vieron que no se estaban poniendo de acuerdo, pues el emperador, mire quién entra, el rey, el emperador entra al llamado de estos supervisores de iglesias, de estos obispos, y les dice, pónganse de acuerdo porque están haciéndole daño al mundo globalizado que era Roma. Así que se van a un concilio, o sea, se reúnen aquellos obispos en el 325, o sea, el siglo IV después de Yeshua. Ya han pasado 325 años desde Yeshua. Y ahí se reúne esta iglesia, todos estos obispos, y toman decisiones trascendentales. Primero, el rey, es decir, aquel emperador romano, Constantino en aquel año, ya había decidido que la iglesia debería de tomar el domingo como el día del Señor, el día de descanso, y no el Shabbat. La iglesia que debió haberse levantado y decir, no, pero es que en la Torá dice que es el Shabbat. Pero el rey dijo, no, pero yo estoy diciendo que es el domingo. Y les conviene, porque así todos los que no somos creyentes de Torá podemos ir y reunirnos con ustedes el domingo. La iglesia lo vio bien y se quedó callada. No solo hicieron eso, sino que aprobaron en ese concilio 325, concilio de Nicea en Turquía actual, aprobaron la fecha definitiva de la Pascua cristiana, que va a ser diferente a la judía. Se deja detrás el 14 de Nisan al 15, que sea Pesach. Ya no se llama Pesach, se va a llamar Pascua y se va a dar el día de la luna llena, el domingo no sé qué cosa. O sea, cambiaron. Tal cual el Señor había dicho, vendrán tiempos en que cambiarán mis tiempos. Entonces se cambia en ese concilio. Luego en el 381 se vuelven a reunir porque otra vez tenían divergencia y aprueban en ese concilio que Dios no era uno solo, sino que eran tres dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia lo aprobó. Año 381. Luego se da otro concilio en Éfeso. Otra vez todo esto se está dando en Turquía, donde están los 7 comportamientos que nos muestra el Señor. Y dice que el de Éfeso introdujo la divinidad de María y las dos naturalezas de Yeshua, humano y divino. Para apoyar que María era divina también, ellos dijeron, Dios, Yeshua no es Dios solamente, es un hombre también. Y fue parido de una mujer. Y si, bueno, si además es Dios, además es hombre y es Dios, entonces María es la madre de Dios. Así que también tiene que ser una diosa. Así que ahí nace la divinidad de María, año 431. Nuevamente amalgaman más, como dice el Señor, empiezan a poner esa plasticidad, ese montón de iniquidades una sobre la otra, y se van a un concilio, otra vez en Turquía, y ahí se produce la separación de la iglesia de Egipto, la iglesia de Alejandría, que existe hasta hoy, la iglesia copta, porque ellos, los coptos, no aceptaron que Dios era humano y Dios, sino que, que Yeshua era humano y Dios, sino que Yeshua era Dios, el Dios verdadero, tal cual lo creemos usted y yo. Entonces, al ellos no aceptar eso, lo sacaron, lo excomulgaron y se partió, y ahora la iglesia copta, que existe en Egipto todavía y que es perseguida, sigue allí, pero no perteneció más a este concilio. Vino otra pelea, siguieron cargando más, amalgando más, y hicieron otro concilio, nuevamente en Constantinopla, en el año 553, y ahí metieron todo lo que es anatema, todo lo que no es lo que ellos dicen es anatema. Dice, si alguno no confiesa que la naturaleza divina o sustancia es consustancial en tres personas, es decir, que hay tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese tal, o sea, esa persona que piensa así, que no hay tres divinas personas, sea anatema.
es decir, sea un proscrito de la iglesia, esté fuera, sea sacado. Y luego viene un tercer concilio. Yo le he recogido los más importantes, pero hay muchos todavía. Y en esa declaran la existencia de Cristo en dos naturalezas, o sea, vuelven a confirmar, no hay un Dios, Yeshua no es Dios, Yeshua es un hombre y bueno, y es Dios también. Son dos energías, Yeshua tiene dos energías en él, dos voluntades, y están de acuerdo con la doctrina de todos los concilios anteriores, que María, que las tres divinas personas, que la pesa no es pesa, es Pascua, etcétera, etcétera, que el domingo, ellos pudieron haberse opuesto a Constantino y decir, no, pero es que el Shabbat es el Shabbat. No, pero Constantino le está diciendo, no, quita el Shabbat y ponga el domingo. Y ellos no protestaron, lo aprobaron. Entonces, ¿a dónde voy con esto? La religión permitió una masa pegajosa que lleva a la apostasía, una sobre la otra. Entonces, allí viene después, más adelante, en 1054, otra separación, porque los que vivían los que eran de Turquía, donde estaban los 7 comportamientos, ellos dijeron, no, yo no estoy de acuerdo y aquí hay un solo Dios, no hay un hombre y un Dios y Él es solo en Él está la energía del Espíritu, la del Padre y la del Hijo, o sea, Él mismo es. Entonces esto contravino lo que Roma ya estaba planteando, así que Roma se separa de Constantinopla, nace la iglesia de los ortodoxos orientales hasta la fecha. Y se excomulgaron ambos. El Papa de los ortodoxos excomulgó al Papa de Roma y el Papa de Roma excomulgó al de Asia, es decir, al de Constantinopla. Con esto lo que estamos viendo es que había una gran corrupción. Todo esto, si usted lo lee en la historia, incluso le invito a que vaya a las bibliotecas digitales del Vaticano y se va a encontrar cómo estaba la corrupción, cómo se compraban los votos, o sea, una locura. Religión. Entonces, posteriormente a todo esto, en el 1517, 500 años después de la separación entre esas dos grandes iglesias, ya los coptos habían sido separados hacía rato, los de África. Entonces los protestantes salen con Lutero y la idea fundamental del luteranismo, mejor dicho, la idea fundamental del protestantismo, que debe ser la de la iglesia evangélica de hoy, es que la Biblia es la palabra de Dios y es la que hay que seguir. Ok, eso está magnífico, pero preguntémonos si el protestantismo hizo que regresaran a la Pascua del Señor o al Pesaj. Si el protestantismo hizo que regresaran al Shabbat. No lo hizo. No lo hizo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que estas iglesias que nacen del protestantismo, las evangélicas, a pesar de que dicen que lo fundamental es la Biblia, no están siguiendo la palabra del Señor, no están siguiendo la Biblia. Y luego está otra religión, el judaísmo, que dice, Yeshua no vino de acuerdo a las expectativas mesiánicas, por lo tanto, él no es el Mesías y él no es Dios. Así que aquí están, en síntesis, la Babilonia, el religiosismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el religiosismo? Las tres grandes que son representativas de la creencia en el Dios único, ¿qué hacen? Hacen que todos sus fieles vayan por el camino diferente a la Biblia, o sea, se apartan de la Biblia y van a lo que dice el rabino o a lo que dice el pastor o a lo que dice el sacerdote. Pablo y Pedro nos dejan ver que esto ya iba a ocurrir, producto de la gran ramera, producto de la religión en el pueblo escogido. Pablo le dice a Timoteo en 4:1 al 8, en 2 de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y Yeshua HaMashiach, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, le dice, predica Timoteo,
predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque Timoteo, vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, cuando la religión entre el culto y entre el sacrificio y entre la plata y entre la adoración y los canticos y la emoción. ¿Por qué? Porque dice que teniendo comezón de oídos, la gente va a querer estar reunida, va a querer congregarse, pero ¿qué van a hacer? Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, gente que va a ir a una congregación porque ¿qué va a buscar? Que le den salud, que le den prosperidad y que le quiten los temores que cualquiera que sean. No van porque Dios esté allí, no van porque la palabra dice esto o porque la palabra indica esto. Van porque quieren oír lo que esa persona, sea el rabino, sea el sacerdote, sea el pastor, le diga para que le pase un bálsamo. ¿Sí? Un bálsamo de emoción. Y dice, y se volverán a mitos, a lo que le cuente el rabino, a lo que le cuente el pastor, a lo que le cuente el sacerdote. Pero tú, Timoteo, tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. ¿Por qué? Porque te van a criticar porque tú estás en la palabra, pero tú sigue, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Ya Pablo eran sus últimos días. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fidelidad de Mashiach. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que le aman su venida. Es decir, ya Pablo sabía que el trabajo que él había hecho, que lo habían apedreado, que lo habían cogido preso, que lo iban a matar, todo lo que pasó por la palabra, ya él estaba, ya estoy viejito, estoy listo para irme, pero sé que he cumplido. ¿Por qué? Porque no me fui al culto, no me fui a la adoración, no me fui a la doctrina de esto, a las ofrendas de aquello, a lo que sea. Me quedé donde dice el Señor que tenía que estar. Y luego Pedro dice, pastoread al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, voy a levantar esta obra por tal cosa, porque no es por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y vuelve Pablo y nos dice en 2 de Corintios, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto es lo que es la religión a la que está hablando el Señor desde Babilonia y que hoy se ha metido en algunas congregaciones. Y dice en Revelaciones 18 nuevamente en el del 6 al 8, dadle a ella como ella ha dado a otros, no a ustedes que no están metidos en la religiosidad. Dadle a ella. ¿Qué es eso? ¿A quién le va a dar? ¿A las iglesias? No, hay iglesias que están llevando la palabra correctamente y hay otras que están en la religiosidad. Dice, pagadle el doble por lo que ha hecho. Usad la misma copa en la que ella ha preparado. ¿Cuál copa? Copa de abominaciones. En la que ella ha preparado bebida para preparar una bebida tamaño doble. O sea, dale el doble de lo que ella está dando. Causarle todo el tormento y sufrimiento como la gloria y el lujo que ella se ha procurado para sí mismo. Escuche esto. Causarle todo el tormento y sufrimiento. ¿Cómo qué? Como la gloria y el lujo que ella se ha procurado para sí misma, no para Dios. Porque ella dice en su corazón, estoy sentada, ¿dónde estará sentada? Como una reina, no soy viuda y nunca padeceré sufrimientos. Por lo tanto, sus plagas llegarán en un solo día y la muerte, la aflicción y el hambre, y será quemada con fuego, porque Adonai Dios, su juez, es poderoso. ¿A qué se está refiriendo toda esta simbología que nos habla aquí el Señor?
El comportamiento de las religiones en las iglesias es en su mayoría, no en todas, es la arrogancia. Si usted lee otra vez los comportamientos, cómo eran, usted se da cuenta la arrogancia que había allí. Entonces, ¿cómo le causas, cómo le das una copa doble a esa arrogancia? Sencillamente salir de ella, no entrar en ella, y si estás en ella, salir de ella. Con lo cual esa que se dice reina sentada, ¿sí?, que tiene muchos hijos, se va a sentir viuda porque no va a tener gente, no va a tener hijos. Y se va a sentir, como no tiene hijos, no tiene súbditos, se va a sentir como una mujer sin trono ni reino, que es lo que dice: yo estoy sentada como una reina y no soy viuda y no padeceré sufrimiento. Usted quiere estar así, usted tiene que estar aquí y seguir lo que yo le digo. Eso es lo que dice la religión, y el Señor lo que dice es: sal de ahí, para que se quede sin hijos y se quede sin trono y no sea una reina. Y se le vea como una ramera y pueda sufrir desprecio, porque cuando sales de ahí, ella va a buscar la manera de que regrese, pero ella lo que va a hacer es buscar el gobierno para que traigan a la gente, para que le apoyen en esto. Pero usted y yo, apártese de ahí, como dice el Señor, salga de ahí, para que ella sufra desprecio, para que entonces le venga el juicio de Dios con pérdidas financieras y pérdida de poder. A eso se refiere: dele una copa del doble de lo que ella ha hecho. Sigue diciendo en el 18 del 9 al 13, los reyes de la tierra, ponga atención a esto, los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y compartieron sus lujos, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo al ser ella quemada, porque el juicio ya está planteado. Entonces, ¿qué van a hacer los reyes? Cuando vean que se le viene el juicio sobre ella, se van a apartar. Pero ojo, que los reyes van a tener que ver con ese juicio, porque Dios toma su creación para hacer juicio. Mire esto: los reyes van a mantenerse a distancia por temor a su tormento. O sea, los reyes se van a apartar de la religión para pensar que ellos, aunque han estado en fornicación con ella, no van a sufrir del juicio del Señor. Y van a decir: ay, ay, la gran ciudad, la gran religión, Babel, la gran religión, tu juicio ha llegado en una sola hora. Oiga esto: en una sola hora. Luego dice: los hombres de negocio de la tierra. ¿Quiénes eran los que tenían esa relación? Los reyes de la tierra y los hombres de negocio de la tierra. Los hombres de la tierra lloran y se lamentan por ella. Y quiero que vaya pensando a qué se refiere el Señor, porque los reyes de la tierra ya el Señor nos dijo quiénes eran. Pero ¿quiénes son los hombres de negocio de la tierra? Piénselo y analice estos versículos. Los hombres de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque nadie compra la mercadería de ellos. ¿Por qué está diciendo eso? No compran la mercadería de ellos. La existencia, es decir, el inventario de oro y de plata, de piedras preciosas y de perlas, de fino lino y de púrpura, de seda y de escarlata, de valiosas maderas, de toda la mercancía de marfil, toda clase de cosas fabricadas con madera aromática, de bronce, de hierro y de mármol, de canela, de cardamomo, que es una semilla aromática, de incienso, de mirra, de vino, de aceite, de harina, de grano, los ganados, las ovejas, los caballos, los carros y los cuerpos, es decir, la gente, así como las almas de las personas. Escuche usted todo lo que mercadean los hombres de la tierra que están relacionados con la religión. ¿Lo captó? Todo lo que es material, todo lo que es prosperidad, todo lo que es plata, todo lo que es lujo, pero además el alma de las personas. Y Revelaciones en el 17 ya nos había dicho quiénes se van a encargar de la caída de Babel la Grande. Dice: y los 10 cuernos que viste y la bestia
estos odiarán a la ramera, odiarán, o sea, primero van a estar con ella en todos sus lujos y van a estar buscando su apoyo y ella viceversa, es decir, van a tener una relación, ¿sí? Pero después la odiarán y la dejarán desolada y desnuda, o sea, le van a quitar su apoyo, le van a dejar pelada. Y dice, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, es decir, van a quitarle todo su apoyo y ella se va a ir a destrucción. Comerán sus carnes, es como decir, van a dejar que le pase todo lo que pase y ellos van a estar tranquilos y ellos van a apartarse. Eso van a ser los reyes de la tierra. Ahora, ¿qué harán los mercaderes? Vamos a ver, porque son dos personajes, los reyes de la tierra y los mercaderes. Ya sabemos quiénes son los reyes son todos los gobernantes, pero ¿quiénes son los mercaderes? Los reyes se van a alejar y los mercaderes van a perder negocio, como dice el versículo. Ellos, los reyes de la tierra, que se relacionaron con la religión de las iglesias, con su poder y la arrogancia de sus lujos, se van a entristecer porque ya no podrán usarla para beneficio de su poder y control sobre sus pueblos. Ellos mismos se van a apartar y van a contribuir a la destrucción de la religión, de la ramera, la cual esta destrucción vendrá en una sola hora. ¿Qué quiere decir que vendrá en una sola hora? Que va a ser como un decreto, como una ley. A partir de hoy, fuera la religión. A partir de hoy se cierra toda organización que hable de la religión. Entonces se van a cerrar por un decreto, en una hora, en un momento. Quiero decir que para mí eso significa una ley o un decreto que cierra todo lo que tiene que ver con religión, sea cual sea. Entonces, ¿quiénes son los hombres de negocio? Dice, los hombres de negocio de la tierra lloran y se lamentan por ella porque nadie compra la mercadería ¿de quién? ¿De la religión o de ellos? ¿Y quiénes son ellos? Vamos a ver, el evangelio de la prosperidad. Vaya entendiendo quiénes son los mercaderes. Dice, en el evangelio de la prosperidad, Dios aumentará la riqueza. Eso es lo que pregona el evangelio de prosperidad, que Dios aumentará la riqueza material y la salud si tienes fe, si tienes mente positiva y haces pactos y donaciones a causa de la religión. Y el evangelio de las obras dice, las buenas obras de los hombres llevan a la salvación. Entonces, ¿qué hace la religión? Te lleva a pensar que si tú pactas, si tú entras en esa, ¿cómo fue que dijo el Señor? En esa montón de amalgama de cosas que llegan hasta el cielo, amalgama de anatemas que llegan hasta el cielo, que están basadas en que vas a prosperar y que todo lo vas a lograr con positivismo, y si pactas y donas, entonces sus obras, que son obras de hombre, te llevan a la salvación. Entonces, ¿quiénes son los mercaderes? La palabra misma te lo está diciendo. Dice, lloran y se lamentan por ella porque nadie compra. ¿Qué cosa no le van a comprar ya? No le van a poder comprar la prosperidad, las obras, los lujos. No le van a poder comprar nada de eso. Entonces, ¿a quién se lo vende si cerraron todo? Y vea lo que dice el 18, del 14 al 19. Los frutos que codiciaste con todo tu corazón han desaparecido. Aquí el Señor le está diciendo, todo se te acabó en una hora. Todos los lujos y todo lo llamativo ha sido destruido para no volver. Para no volver. Mire lo que dice ahora. Ahora va a hablar primero de los vendedores y después va... No, aquí nada más va a hablar de los vendedores, perdón. Ponga la atención. Los mercaderes. Los vendedores de estas cosas. ¿De qué cosas? ¿De qué cosas? Del lujo. Que se enriquecieron gracias a ella. ¿Gracias a quién? A la ramera, a la religión. Se mantendrán a distancia. ¿Cuándo se van a mantener a distancia si estaban ahí? Se van a mantener a distancia cuando venga el juicio. Por temor a su tormento. Y van a llorar y se van a lamentar diciendo, ay, ay, la gran ciudad acostumbraba a llevar lino fino, púrpura y escarlata. Imagínense.
¿Cómo no va a llorar el mercader? Si ahora no puede mercadear y además no va a disfrutar en lo que su corazón había, lo lujo y lo llamativo. Dice, brillaba como el oro, sus piedras preciosas y perlas, tan enorme riqueza se perdió en una sola hora. Y luego viene y nos da unos pasajes que si usted no lo analiza bien, no lo escudriña bien, puede que no lo entienda. Dice, todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven en el mar, se pararon a lo lejos y al ver el humo de su incendio, es decir, del incendio de Babel la Grande, gritaban diciendo, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, o sea, se están lamentando, y gritaban y llorando y lamentándose diciendo, ay, ay, la gran ciudad, la gran ramera, la gran religión, la abundancia de su riqueza, hizo ricos a todos los propietarios del barco, pero en una sola hora se ha quedado arruinada. Entendamos qué es esto. La religión, mis hermanos, es como un barco navegando sobre las aguas. Ya dice, la ramera está sentada sobre las muchas aguas. La religión es como un barco navegando sobre las aguas, en búsqueda de riqueza y gloria. El barco tiene un capitán, tiene marineros y tiene pasajeros. Este barco lleva mercaderías que vende y con ello adquiere riqueza, con los cuales el barco es embellecido y reconocido como el mejor barco. El barco puede encontrarse con una tormenta o sufrir un accidente repentino, con lo cual su capitán, sus marineros y sus pasajeros se lamentarán por toda la riqueza y lujo que perderán al hundirse el barco en poco tiempo después de la tormenta o el accidente. El capitán, los pasajeros y los marineros del barco se alejarán porque podrían hundirse junto con el barco. Y todos los que viven del mar, no solo los que están en ese barco, pero todos los que viven de lo que ese barco producía, es decir, los que dependen en la tierra del comercio de ese barco, también se lamentarán de que ese barco que los hizo ricos ya no existirá más. Y dice entonces en el 18:20, después de lo que viene, de ese juicio que viene para la gran ramera, dice, regocíjate sobre ella, cielo. Y nos dicen, el cielo se regocije, pero fíjenos lo que nos dice a nosotros. Y también vosotros, apartados, enviados y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros. Ustedes no tienen que hacer nada. El juicio viene. ¿Qué es lo que tiene que hacer que el Señor lo dijo? Apártense de ella, pueblo mío. El juicio lo va a hacer Él y los que se van a lamentar son todos los que están en ese barco. Luego dice, en el 18 del 21 al 24, para ir cerrando. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino. Fíjense lo que está diciendo. Y la arrojó al mar diciendo, así será derribada con violencia Babel, Bab-Ilú, la gran ciudad. Y nunca más será hallada. Es decir, es un juicio grande que viene y ya la religión no será más hallada. Ponga la atención a lo que viene ahora. Y el sonido de arpistas, de guitarristas, de bajistas, de músicos, de flautistas, de los que tocan las trompetas, no se oirá más en ti, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. ¿Dónde? ¿En quién? En la Babel la Grande, en la religión, en aquel barco. Porque tus mercaderes, oiga esto, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías, es decir, por lo que vendías, por tus hechicerías. Y en ellas
fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. La hechicería llevó a la mentira, ¿sí? Porque la hechicería es hacerle creer a la gente que se van a lograr cosas solo porque un hombre lo dijo, no porque lo diga la palabra. Y entonces dice, se halla la sangre de los profetas porque se mataron los profetas. Jeremías, Isaías, Joel, todos hablaron de esto y todos fueron muertos. ¿Por qué? Porque querían mantener ese barco flotando. Y hoy, si entra un verdadero profeta a una iglesia, lo apedrean, lo sacan. Entonces, expliquemos esto. Fíjense Jeremías lo que dice. Dice, Jeremías 25, no vayáis tras otros dioses para servirles y postraros ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de tus manos y no os haré ningún mal. El Señor le está diciendo al pueblo que en aquel momento ya estaba torciéndose detrás de la bestia escarlata y entrando en la gran ramera, no sigas a esos dioses, no te postres ante ellos y no hagas obra de vuestras manos que provoquen obras que no son para el Señor, que son paja, heno, que es basura. Por tanto, dice en Jeremías 25, 8 al 10, por tanto así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido, fíjense lo que dice, porque cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. ¿Cómo que siervo del Señor? Lo que el Señor está diciendo es que va a tomar de su creación lo que Él considere para llevar a cabo el juicio sobre la gran ramera, ¿sí? Sobre aquellos que no obedecieron su palabra y se fueron tras otros dioses, hicieron obras con sus manos que no eran para el Señor. Dice, traeré contra esta tierra, ¿a quién? A su siervo. ¿Por qué es su siervo? No es que Nabucodonosor adora a Dios, es que lo convierte Dios en un siervo para ejecutar un juicio, así como las naciones del norte. Y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Y haré cesar de ellos, ¿qué cosa? La voz de gozo, toda esa alegría, todo ese trompeterío, toda esa música. Haré cesar la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. ¿Cómo fue que dijo? Dijo en Revelaciones hace un momento, dijo que terminará con el sonido de arpistas, los músicos de las cuerdas, de músicos, todo tipo de músicos, el cantante, de los flautistas, de los que están en las trompetas, ya no se van a oír más, ni artífice de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que trabajan en crear los escenarios, los grandes altares, todos esos artífices tampoco van a estar, no se van a hallar más. Ni ruido de molino, de obras, el molino es producción, no va a haber más obras que hice este comedor, que hice aquello, que hice lo otro. No va a haber luz de lámpara, o sea, lujo, luces, ni tampoco eventos como matrimonios. ¿Por qué? Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, eran los que se enriquecían. ¿Cómo y por qué será esta caída? Dice, la piedra de molino es un juicio pesado. Cuando él dice que manda al ángel a lanzar una piedra de molino, es que el juicio es pesado, es grande, no hay escapatoria. Va a caer sobre la religión y su idolatría. Este juicio va a terminar la idolatría, se da a través, este juicio se va a dar a través de la música, los grandes templos, las obras de los hombres, los grandes espectáculos y eventos, todo eso se va a acabar. Los mercaderes de la religión dejarán de ser los grandes de la tierra. El juicio es por la hechicería, por hacer predicciones, invocar los espíritus, ejercer prácticas curativas, utilizar poderes ocultos para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos. Y el juicio también es por la sangre, la muerte de la profecía y la Torá en todas esas organizaciones.
Se va a acabar el espectáculo del sacerdote, del pastor o del rabino. Se va a acabar el engaño de que no es la palabra, sino la ley de hombre. El judaísmo habla de apostasía al negar el Mesías. El catolicismo hace apostasía al cambiar los tiempos y la ley. El protestantismo hace apostasía al mantener los cambios que el catolicismo hizo de los tiempos y la ley. Y el mesianismo, que es lo último que ha salido referente al Dios verdadero, hace apostasía al negar también al Mesías. Hermanos, termino con esto. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Esto, en contexto, es Samuel diciéndole a Saúl: Saúl, te dieron la orden de ser rey, te ungieron por orden del Señor, te lo permitió ser rey, o sea, a nosotros nos ha permitido ser escogidos, llamados y de mantenernos fiel, pero la fidelidad está en que el Señor le dijo algo a al rey Saúl y Saúl no lo hizo, ¿sí? Tomó todo lo que era anatema de aquellos de Agar, del rey Agar, y se lo llevó. O sea, anatema es algo que es preparado para el diablo y es llevado dentro del pueblo. Algo que es del lujo, de la adoración, de los carneros grandes, de las grandes vacas, todo eso se lo llevó Saúl y lo metió. Y eso era sacrificio al Dios de los amalecitas. Dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. El obedecer la palabra es mejor que todos los eventos, que todas las grandes orquestas, que todas las grandes las luces y pantallas. Obras. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, que tú le lleves pactos de millones de dólares, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Si tú no haces, lo que está diciendo el Señor es que si no vamos por la Torá, entonces estamos en rebelión y nos estamos convirtiendo en aquellos que hacen adivinaciones, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces le dijo a Samuel: por cuanto has desechado, Samuel, la palabra, perdón, a Saúl, por cuanto Saúl has desechado la palabra del Señor, él también te ha desechado para que no seas rey, para que no seas rey de este pueblo. Y hasta aquí, mis hermanos, esta enseñanza.